Buenos días, agradezco la invitación que me hiciera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para estar con ustedes en esta reunión. Quiero empezar diciendo que el fondo del problema del que estamos hablando es la privatización de la educación, y esto trataré de mostrar que es el fondo del problema que estamos viviendo. La educación no es una mercancía, es un proceso social por el que cada generación de una sociedad le entrega a la siguiente los conocimientos y valores recibidos de sus ancestros, enriquecidos con sus propias experiencias y desarrollos logrados por ella. En este proceso social carece de sentido hablar de la calidad de dicho proceso. Lo que aquí quiero decir es que, siendo un proceso social, lo más importante es que la sociedad hace un esfuerzo de transmitir a la generación siguiente lo que sabe, sus valores, sus capacidades, no con el objeto de que un futuro ciudadano sea mejor, sino que la sociedad se asegure su existencia y su desarrollo. Entonces, como tal, no podemos ver, como digo, la educación como una mercancía. En el diario La Jornada hemos hecho recientemente, desde hace una semana escasamente, una consulta a la sociedad para saber tres cosas esencialmente. La primera es si consideran que la educación que reciben los niños de México es la que el país requiere. El 97.4% de quienes han participado en esta consulta dicen que no. El segundo punto es si consideran que lo que se ha llamado la actual reforma educativa impuesta por el gobierno responde a las necesidades del país. El 93.6% consideran que no satisface tales necesidades. Cuando se les ha preguntado cuáles son los elementos que se deberían mejorar, cuáles son las acciones que se deben hacer para que la educación pueda mejorar, los planteamientos que nos han hecho son, en primer lugar, la preparación de los profesores, la actualización de sus conocimientos. En segundo lugar, el mejoramiento de las instalaciones educativas, que en este momento, créanme que son realmente deplorables. Yo vengo del estado de Veracruz, en donde buena parte de las escuelas operan al aire libre, sin salones, sin instalaciones, en buena medida por el clima, por el calor. Los niños no pueden estar en las aulas, están en árboles, abajo de los árboles tomando clase, pero donde hay escuelas, pues en muchos casos no cuentan con instalaciones sanitarias, no cuentan con los pisos adecuados, es decir, se da la educación en condiciones terribles, y aún en la ciudad, en los barrios pobres, la calidad de la educación, de las instalaciones, es malísima. Por último, en relación a las evaluaciones de los maestros, es lo que menos le interesa a la sociedad. En la consulta han participado esencialmente personas que tienen por lo menos educación primaria, quizás en un 10%, educación secundaria un 15%, y la mayor parte son personas con educación superior. Podríamos decir que no es representativa de la población entera
pero sí de quienes cuentan con el privilegio de tener una educación media o superior. Lo que esta consulta nos dice y en la cual ustedes pueden entrar, se utiliza la dirección electrónica consultas.jornada.com.mx. Ustedes podrán ver todos los resultados de esta consulta, que es cada día más interesante y a la cual se están sumando entre 4,000 y 5,000 personas diariamente. Bien, pues lo que quisiera decir a partir de aquí es que en este momento lo que estamos teniendo es una verdadera confrontación entre la opinión del pueblo de México y una política impuesta por el gobierno. Esta política tiene como un instrumento la evaluación. De esto han estado hablando pues todos los participantes, creo que muy acertadamente. Sin embargo, quiero dar un punto de vista de carácter científico. Quisiera decirles que hace aproximadamente un siglo, un gran científico alemán llamado Heisenberg planteó lo que se conoce como el principio de la incertidumbre. Este principio revolucionó la ciencia moderna. Esencialmente lo que este principio de la incertidumbre dice es que si bien con las mediciones, con los instrumentos que tenemos los seres humanos, podemos medir y predecir cuál es la posición de un planeta, la posición de un avión en vuelo o la posición de una pelota que va botando hasta detenerse, eso no se puede medir para cada uno de los átomos, sean del planeta, sean del avión, sean de la pelota o sean de cualquier cosa. Entre más pequeño es el elemento que queremos encontrar, que queremos medir, la incertidumbre crece, y cuando se llega a las partículas elementales, lo único que se puede decir es que hay una probabilidad de que la partícula se encuentre en algún lado. Esto, que como digo revolucionó la ciencia moderna, también es aplicable en las ciencias sociales. Y en el caso de la educación, podemos decir que una evaluación se puede aplicar a un país, se puede aplicar a una escuela, se puede aplicar a una entidad. Con problemas se puede aplicar a una escuela, porque las condiciones de cada escuela son distintas. Pero lo que no se puede hacer es con una evaluación determinar si un profesor es apto o no para dar clases. Y déjenme explicarles el por qué. En el caso de la física de las partículas, si nosotros queremos saber en dónde está un electrón o en dónde está un protón, lo que sucede es que tendríamos que meter un instrumento de medición, quizás un haz de electrones para iluminarlo y decir, allí está. Pero lo que sucede es que a ese haz de electrones lleva una gran cantidad de energía, que lo que va a hacer es aventarlo y ponerlo en otro lugar. Entonces, ¿dónde estaba antes de medirlo y dónde está después? Son cosas totalmente distintas. Lo que estamos haciendo con los maestros es a una partícula elemental ponerle toda la fuerza del Estado para tratar de determinar si sabe o no sabe. Y al hacer eso, todos estos instrumentos de medición lo que hacen es alterar la situación del maestro. La situación de un maestro que, como digo, a veces está dando sus clases en un lugar en donde no hay luz, en donde no hay aula, y sin embargo lo quieren evaluar, medir sus conocimientos, su capacidad, con una computadora sentado varias horas haciéndole preguntas
¿De veras es esto algo razonable? Lo que yo diría es que va contra todos los principios de la ciencia moderna. Para mí, y un poco hablando a lo que ha dicho el profesor Rodríguez, para mí es una aberración lo que se está haciendo. No hay ninguna base científica pues para ello, y si las hubiera son contradictorias a lo que se está planteando. Déjenme decirles que a final de cuentas una aberración en la medida que el resultado lleva la pena, el castigo de decirle a un maestro, pues tú no puedes, después de una vida dedicada a la enseñanza, independientemente de que es una violación de sus derechos humanos, es un total sinsentido. Y un ejemplo claro, podría dar muchísimos, pero un ejemplo claro es el de los maestros del estado de Durango. Los maestros del estado de Durango en su conjunto lograron que de estar en uno de las últimas posiciones el estado de Durango, de acuerdo con las pruebas llamadas enlace en el año 2009, para el año 2012 estaba en el primer lugar. ¿Cómo le hicieron estos maestros? Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al secretario de Educación y me decía, lo que hicieron nuestros maestros fue ir a las casas de los estudiantes que desertaban, que estaban mal, que ellos veían que no estaban poniendo atención, a rescatarlos. Fue una operación de rescate en donde cientos o miles de maestros fueron a sacar a los estudiantes, a ponerlos a estudiar, a darles toda la atención, y al subir el comportamiento de esos estudiantes, el estado de Durango pudo llegar al primer lugar entre todos los estados del país, mientras que otras entidades como el Distrito Federal no podían hacerlo. Yo diría, ¿no sería mejor a esos maestros entrevistarlos y decirles cómo le hicieron para que otros maestros sigan su ejemplo? Pues no, en lugar de eso se olvida todas esas acciones y lo que se hace es pedirle al maestro igual que sea sometido a uno de estos exámenes. Me parece absurdo, me parecen técnicas similares a las aplicadas por los nazis para condenar a los judíos por ser judíos, como aquí a este grupo de mexicanos se les está condenando por ser maestros, olvidando que son los maestros los que construyeron este país, los que han construido este país como es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus bondades. Debemos estar orgullosos de nuestros maestros, no juzgarlos, porque eso es lo que se está haciendo. Cuando se juzga a un criminal, lo primero que se hace es suponer que es inocente, mientras no se demuestre que es culpable. Los maestros llegan a las aulas de evaluación, a estos salones gigantes de evaluación, señalados como culpables para que demuestren que sí saben, que sí pueden. A un criminal no se le pone una evaluación, se le somete a un juicio, precisamente por lo que he dicho del principio de incertidumbre, porque con un solo evento de medición no podemos decidir si una persona lo es o no. Y permítanme poner un ejemplo más que seguramente muchos conocen. En el libro de La ladrona de libros hay un hombre que le enseña a una niña huérfana a leer sin saber él leer. Él aprende mientras le está enseñando. ¿Creen ustedes que este maestro habría pasado una de estas pruebas o de estas evaluaciones? Por supuesto que no. Y entonces esa niña se habría quedado sin la posibilidad de aprender a leer. De ese tamaño es la aberración que estamos viviendo. Déjenme decirles que los resultados de esto es que en los 3 años que lleva este gobierno, lo único que ha sucedido en la educación es que ha retrocedido. En las pruebas
de enlace que se hicieron en todo el sexenio anterior, había un avance. El avance era más o menos significativo en matemáticas, era con muchas altas y bajas, podría yo decir que fracasó en lo que se refiere a comprensión. La prueba fue criticada y finalmente el mismo secretario de Educación, y me refiero al señor Chaifet, no al sargento Nuño, lo que hizo fue decir que esas pruebas no servían. Y digo, ¿es eso ser institucional? Cuando un secretario de Educación lo que hace es poner entredicho lo que ha hecho la secretaría que dirige, eso es ir contra la institucionalidad, que es uno de los signos, uno de los elementos del nombre del partido que hoy nos gobierna, al ser institucional. ¿Cuál respeto a las instituciones? Quisiera decirles que se planteó entonces la creación de una nueva prueba, a la cual le llamaron, me acaba de recordar, Planea. Esta prueba se aplicó por primera vez en 2015 y siendo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa supuestamente un elemento autónomo de la Secretaría de Educación, avaló el hecho de que la Secretaría de Educación hiciera algo muy, muy grave que ha pasado desapercibido, y es que los resultados de la prueba de Planea lo que muestran es un retroceso de los resultados de la última prueba de enlace, que era la de 2013 a 2009. Es decir, en la prueba de 2015 lo que había logrado el gobierno es retroceder el nivel de desempeño de los estudiantes a 2009. Se planteó que la prueba era muy distinta y que por eso los niveles eran inferiores, y lo que plantearon es que había que meter unos coeficientes para igualar las dos pruebas. Hicimos entonces una investigación y pudimos comprobar que del 50% de los reactivos utilizados en la prueba, que son los que estudiamos, era una calca de lo que se había hecho en la prueba de enlace anterior. ¿Cómo es posible que este instituto, que se dice ser independiente, autónomo, haya avalado la farsa que cometió la Secretaría de Educación, el engaño para decir que los resultados más o menos decían que estaban iguales que los del año anterior, todo esto siendo falso? Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que lo que hace es evaluar, pero lo que el país quiere no es evaluación, lo que quiere es una mejor educación, y el resultado es que estos maestros, muchos de ellos de manera valiente, denunciando lo que está sucediendo, se han negado a presentar las pruebas, otros las han presentado, pero la mayor parte aterrorizados porque pueden perder sus empleos. Lo que se han visto obligados es a descuidar a sus estudiantes, a no prepararse, a no actualizarse en los elementos que realmente tienen que ver con mejorar su capacidad de enseñanza para poder presentar una evaluación en donde les van a preguntar aspectos de carácter administrativo, de carácter sobre los ordenamientos, sobre las medidas disciplinarias y cosas de esta naturaleza. Entonces, el resultado es, desde el punto de vista de las evaluaciones, que lo único que se ha logrado es este retroceso. Pero déjenme dar un último punto, y este último punto es que es obligación de la Secretaría de Educación, de las autoridades, el dar las facilidades para que los maestros se preparen. Y mientras en los sexenios anteriores esta más o menos se cumplió con muchos defectos, pero se pudo avanzar, en este sexenio
lo que ha habido solamente es recortes al sistema de educación, recortes al sistema de salud, mientras que otras obras, y quiero señalar una, que es el aeropuerto fastuoso de la Ciudad de México. Analicen ustedes cuánto se ha recortado, absolutamente nada, porque el compromiso de este gobierno no es la educación, el compromiso es con ellos mismos de crear obras de relumbrón que les permiten hacer grandes negocios, y la educación está siendo vista como un negocio dictado por los intereses financieros a nivel mundial. Muchas gracias.